Hola, mi nombre es Javiera Guzmán y con este video quiero introducir a la propuesta de investigación-acción para la incorporación de nuevas estrategias de aprendizaje en un contexto de baja motivación dentro del aula. Para esto vamos a hablar sobre el problema, el plan de acción, el informe y una reflexión final. ¿Cuál es el problema? Para hablar sobre el problema me quiero basar en los postulados de David Ausubel que tienen que ver con el aprendizaje significativo. Más allá de las experiencias previas, quiero hablar sobre lo que explica Rodríguez en 2011, que tiene que ver con la motivación del alumno hacia el aprendizaje y cómo interfiere en esto también el atractivo que puede presentar el material con que el profesor le presenta la información. Y en base a esto mismo, quiero presentar tres problemáticas que yo puedo identificar dentro del caso que se nos asignó, que tiene que ver con que este profesor trabaja con niños de la era digital y que tienen necesidades y motivaciones que quizás son muy distintas a los niños de antes. Y referente a lo mismo, quizás un poco cuestionarse un poco la pertinencia de la metodología quizás que está utilizando el docente. Otra problemática que me puedo cuestionar podría ser el que el docente no esté actualizado, ya que esté utilizando metodologías que están un poco obsoletas o que tenga una dinámica de aprendizaje que sea muy lineal, quizás muy expositiva, y que eso también interfiera en la motivación o en la atención y concentración que puedan tener los alumnos durante su clase. Otra problemática que puedo identificar es la migración de hispanos no hablantes. Ya el hecho de que haya niños haitianos en la clase que no comprendan o que no hablen el español claramente va a entorpecer el aprendizaje y dificultar mucho más los canales de comunicación. Frente a esto, ¿cuál es el plan de acción? Primero que nada, plantear el planteamiento del problema que tiene que ver con identificar cuáles son las causales de por los niños no prestan atención en clase. Ya para esto, creo que lo más pertinente es hacer un focus group, donde el docente rápidamente pueda asignar a este grupo niños que sean escogidos por características particulares, por ejemplo, tiene niños con celular, sin celular, que ponen atención, que no ponen atención, y lógicamente también uno de estos niños haitianos, me imagino, sería el que comprende de alguna manera el español, para poder tener una muestra lo más representativa posible del grupo curso. ¿Y para qué me sirve esto? Me va a servir para tener una percepción de los alumnos de qué es lo que sucede en el aula, que puede ser igual o puede ser muy distinta a la que plantea el profesor como hipótesis, que eh, da a entender que tiene que ver con el uso de las plataformas digitales, de los teléfonos celulares en el aula, y eso entorpece su trabajo. Pero a lo mejor la percepción de los alumnos puede ser muy distinta, quizás tendrá que ver un poco con su metodología, con sus estrategias, con la motivar, qué tan motivante puede ser la clase que él presenta a sus alumnos. En la ejecución del plan tiene que ver con los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? De detectar cuáles son las causales de la falta de atención de los niños o la falta de motivación también, quizás a prestar atención a esta clase, y paralelamente también hacer una autoevaluación sobre las metodologías que utiliza en la actualidad, qué tan pertinentes, qué tan significativas están siendo estas metodologías, o también el contenido que yo planteo en mis clases, qué tan extrapolables son como a situaciones más de la vida cotidiana de mis alumnos para que ellos la sientan más significativa, quizás esta habilidad o este contenido que yo quiero trabajar. Entonces, tenemos también la observación de los cambios generados, que es donde yo me voy a plantear si es que se surgieron nuevas hipótesis, nuevos datos sobre la investigación en sí, que no estaban planificadas en un comienzo, donde yo voy a poder observar quizás también eh, cuando termino una vez la investigación, no sé si mis hipótesis eran correctas, no eran correctas, o habían otras cosas, por ejemplo, el contexto social que estaba interfiriendo, a lo mejor los niños no estaban motivados, no solamente en su clase, sino que tenían una desmotivación general por la situación de aprendizaje, porque no es prioritaria para ellos, quizás por su contexto sociocultural. Hay varias cosas que poder observar y generar cambios idealmente a partir de los resultados que se establezcan en la misma. Y como reflexión final, yo creo que quizás
más allá de los resultados que puede haber obtenido este profesor, el haber incorporado a sus alumnos dentro de la resolución del problema que él veía en su sala de clase, le va a generar ganancias sí o sí, porque quizás también los niños se van a sentir partícipes y importantes, capaces de opinar y decidir sobre lo que tienen que aprender o cómo tienen que aprender, y eso va a generar quizás empatía o compromiso con el docente y también con el propio aprendizaje. El informe tiene que ver con algo muy práctico, tiene que ver con la exposición del problema, la planificación, ¿cierto? Lo que yo voy a realizar, la reflexión y las evidencias. Me voy a hacer las preguntas de cuál es el problema, qué es lo que se hizo, por qué lo hice, cómo lo hice, cuáles fueron los resultados que obtuve y las reflexiones. Siento que es una estructura bastante sencilla y muy práctica. Y como reflexión final, podemos decir que creo que la investigación-acción es una herramienta valiosa y que apunta también a la construcción de modelos de enseñanza-aprendizaje que van a beneficiar tanto a alumnos como a docentes. Yo me enfoqué más que nada en esta parte de la estrategia metodológica y no en el contenido que quería trabajar el profesor, porque siento que lo más importante acá, antes de poder aplicar cualquier tipo de contenido, de habilidad que yo quiero trabajar, siento que tenemos que hacer la evaluación de, de cómo estoy enseñando, cómo estoy entregando. A mí lo que me está interfiriendo en mi trabajo es la motivación de los niños. Entonces, si yo no resuelvo cuál es la dificultad que tengo para poder yo tomar la atención y la concentración de los niños para yo poder trabajar, es muy difícil que yo me pueda concentrar en desarrollar algún tipo de habilidad o contenido, aunque sea la estrategia que sea. Y yo creo que eso es como el enfoque que yo le estoy dando a esta investigación, acción, a poder trabajar en conjunto con mis alumnos en la estrategia que sea más idónea y más pertinente